Vamos a mirar entonces cuáles son esas actividades que se hacen desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero son los exámenes médicos ocupacionales. Estos exámenes los realizaba anteriormente el subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Entonces, los exámenes son de ingreso, periódicos y de egreso. Los exámenes de ingreso tienen como propósito evidenciar el estado de salud del trabajador al momento de ser contratado o al momento de ingresar a la empresa. Este examen es muy importante porque el empleador debe evidenciar el estado médico, el estado de salud de esa persona para evitar exponerlo a un peligro que pueda significar el desarrollo de patologías aún peores a las que ya tienen o que se agrave la condición que tiene en la actualidad. Lamentablemente en nuestro país muchas veces se hacen las actividades, se cumplen las normas solamente por cumplir, no en realidad con el objetivo que tiene. Les pongo un ejemplo, un examen de ingreso para una persona que va a realizar levantamiento y transporte de cargas, va a cargar y descargar vehículos. Entonces se le hace un examen común y corriente, el que siempre nos hacen a todos cuando nos van a contratar, el examen de sangre, la revisión de los ojos, de los oídos, camine en puntas de pie, retroceda caminando los talones, etcétera, ¿cierto? Es un examen que a todos nos hacen y es el mismo. En muchos casos, eso sí, hago la observación, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces esa persona va a realizar levantamiento y transporte de cargas. Resulta que le hicieron ese examen que les cuento y él tiene una patología a nivel de la columna, un pinzamiento discal, una hernia, problemas de escoliosis, en fin, tiene un problema a nivel de la columna. Entonces, como se le realizó cualquier examen, el trabajador más temprano que tarde va a empeorar su estado de salud porque él va a levantar cargas y como no se le hizo un examen pertinente, no se pudo identificar que él tenía ya esa patología de base. Entonces, ¿qué pasa? Va a deteriorarse la salud del trabajador y también va a haber perjuicios para la empresa porque va a haber ausentismo laboral dado a que ese trabajador pues va a incapacitarse, va a estar lesionado, entonces no va a poder ir a trabajar o en su defecto puede sufrir una incapacidad permanente parcial o tal vez una invalidez. Entonces, ese examen de ingreso al no ser coherente con los factores de riesgo o peligros que representa la tarea es un aspecto bastante negativo tanto para la salud de las personas como para la empresa. Los exámenes periódicos tienen como objetivo evidenciar si en algún momento el trabajador está desarrollando una enfermedad ocupacional por los peligros a los que está expuesto el trabajador. Debería de realizarse cada año ese examen periódico. Algunos peligros ameritan que este examen se haga con más regularidad cada 6 meses. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a la radiación, las personas que sacan rayos X, que hacen ecografías y que están expuestos al factor de riesgo de la energía electromagnética, pueden desarrollar patologías bastante rápido por esta exposición. También los que trabajan en la minería y están en contacto con metales pesados como el mercurio, el plomo, níquel, entre otros. Entonces este examen es con mucha más regularidad, pero en todo caso tiene el mismo objetivo, que es evidenciar si la salud del trabajador en algún momento se está viendo afectada o perjudicada para tomar medidas a tiempo. Si yo detecto que ese trabajador está desarrollando una enfermedad por esos peligros, analizo el puesto de trabajo, qué es lo que está pasando, si hay defectos en el mobiliario, si la silla no es ergonómica, si es el puesto de trabajo, las condiciones de humedad, de ventilación, etcétera, o si son situaciones del trabajador, actos inseguros, comportamientos inseguros, por ejemplo, se sienta de manera incorrecta, utiliza una postura que no es ergonómica, etcétera. Nos permite el examen periódico entonces tomar medidas a tiempo para evitar que ese trabajador vea empeorada su salud.
El examen de egreso, por su parte, permite evidenciar el estado de salud del trabajador cuando sale de la empresa. Cuando sale me refiero a cuando renuncia, cuando se le termina el contrato o cuando ya no va a estar en ese cargo o en ese puesto. El examen de egreso es más, digamos, beneficioso para la empresa que para el empleado, porque es una prueba que la empresa tiene para garantizar el estado en que salió el trabajador de la organización o de ese puesto. Si no se le realiza el examen de egreso, es perjudicial para la empresa, para la organización, porque el empleado puede con el tiempo venir a reclamar que se vio afectada su salud por esos peligros a los que estuvo expuesto en una empresa. Mientras que si la empresa le hace ese examen de egreso, de una u otra manera ese examen va a ser una prueba de que el trabajador salió en buenas condiciones de salud. Sin embargo, aclaro, ojo, esto es muy importante. El hecho de que se le realice el examen de egreso no es una prueba contundente para que la empresa, por decirlo de alguna manera, se cure en salud o se salve de responsabilidades. No lo es, porque muchas patologías de origen ocupacional manifiestan sus síntomas por allá a los 10, 20, 30 años de haber cesado la exposición al peligro. Entonces sería ilógico decir que porque el trabajador hoy salió de la empresa y no le duele ni el pelo ni una uña, entonces que ya eso es suficiente, que después ya no puede venir a decir nada. No es lógico, por lo que la norma misma dice que hay enfermedades que sus síntomas se manifiestan al mucho tiempo de haber cesado la exposición al peligro. Entonces, si es una prueba, este examen de egreso más no es contundente. Ya eso es una situación más legal, ¿cierto? Más una discusión de abogados, ministerio, entre otros, pero ahí les explico este asunto de que el examen de egreso es beneficioso para la empresa como un soporte del estado de salud que tenía la persona al momento de salir de la empresa. Más no quiere decir que después no pueda haber una asociación entre las patologías que tenga la persona y los peligros a los que estuvo expuesto en algún momento. Estos exámenes médicos ocupacionales corren por cuenta del empleador, salvo que se trate de una persona independiente, ¿cierto? Cuando se trata de un trabajador independiente, él asume el costo. Si la empresa le solicita antes de que se venza, que es a los 3 años, sí lo tiene que asumir la empresa, pero tiene que asumirlo en primera instancia el independiente. Pero si está en la empresa, pues lo asume la empresa, ¿ok? Otra de las actividades que se hace desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene industrial. Estos dos son parecidos porque se trata de documentos, son una documentación. La política es un documento donde la empresa expresa su intención de cuidar de la salud del trabajador. No existe una legislación que diga, vea, la política es esta, hágala así. No. Existen muchos formatos que las ARLs han diseñado, pero sí nos dice el decreto 1443 que debe de contener esa política y nos dice que esa política debe demostrar, repito, el compromiso que tiene la empresa con el cuidado de ese trabajador. Entonces dice la empresa X y Y que expone a los trabajadores al peligro del ruido, de la iluminación, entre otros, tiene programadas las siguientes actividades en pro de conservar la salud del trabajador: pausas activas, capacitaciones, etcétera. En síntesis y en esencia, esa política lo que dice es qué es lo que va a hacer la empresa, cuál es el compromiso de esa empresa con el cuidado de la salud del trabajador. Por su parte, el reglamento, que es otro documento, expresa la intención y la obligación que tiene el trabajador de cuidar de su propia salud. Acá en ese reglamento se plasman los compromisos que tiene ese trabajador con su propio cuidado.
Dice entonces un ejemplo: en la empresa X y Y donde están presentes los siguientes peligros, el trabajador se compromete a asistir a las reuniones del COPAS, a realizar las pausas activas que se programen, a asistir a las capacitaciones sobre higiene postural, etc. Entonces, política es un documento donde la empresa expresa su intención de cuidar de la salud del trabajador, y el reglamento es otro documento donde el trabajador se compromete con su propio cuidado. Sigamos con las actividades del sistema de gestión. Una de las actividades del sistema de gestión es la organización, la conformación del COPAS, que ya ustedes saben que es Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes COPASO, ya COPAS por aquello del nombre que cambió la ley 1562 de 2012. Este comité es un grupo de personas que pertenecen a la empresa y tienen como objetivo velar por la salud de los miembros de la organización. Este tema del COPAS lo vamos a ver más ampliamente luego de esta norma. Pero para que tengan una idea, en esencia el COPAS es un grupo que cuida o que vela por la identificación de peligros para el cuidado de la salud de los trabajadores. El comité de convivencia, también su conformación, la estructuración es una de las actividades del sistema de gestión. Este comité de convivencia laboral también es un grupo de personas que pertenecen a la empresa. Tienen como propósito identificar todas esas situaciones de mobbing o acoso laboral que se dé dentro de la empresa. También es un tema que se va a abordar de manera mucho más amplia después de este decreto 1443. Otra de las actividades es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Antes esto se llamaba panorama de factores de riesgo. Ese cambio se dio con esta norma, con el decreto 1443. Ya no es identificación de peligros, evaluación y ya no es panorama de factores de riesgo, sino que es identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ¿Qué es eso? Es un documento donde la empresa identifica área por área los peligros que están presentes, las enfermedades que se puedan presentar o los accidentes que está haciendo la empresa en la actualidad frente a esos peligros y qué puede proponer frente a las mejoras. Esa identificación de peligros también es una temática bastante amplia que corresponde a la actividad que tiene una valoración del 30% en la unidad número 2. Ya lo desarrollaremos, pero por el momento vamos a tener esa idea de lo que es la identificación de peligros. Plan de emergencias. Es una actividad donde la empresa hace una planeación de actividades para evitar que sucedan emergencias o en su defecto cómo actuar frente a ellas. Este plan de emergencias es de obligatoria implementación por parte de las empresas. También es una temática que desarrollaremos más adelante. Simulacro de emergencias. El simulacro es una simulación de una situación real de emergencias, donde la empresa simula que se está presentando la emergencia que fue identificada con mayor peligrosidad o con mayor probabilidad de ocurrencia acá en este plan de emergencias. Entonces ese simulacro consiste en conformar una escenografía, actores que van a desempeñar diferentes papeles, ya sea de víctimas, ya sea de brigadistas, de participantes, ya sea de evaluadores. Entonces se simula una situación real de emergencia para mirar cómo actuar o para evaluar cómo se actuó. Hay diferentes tipos de simulacros. Hay simulacros pedagógicos donde se le enseña a las personas cómo deben de actuar. Y hay simulacros que son evaluativos, que son posterior a esos simulacros pedagógicos, donde ya vamos a ver si en realidad las personas sí comprendieron cómo deben de comportarse durante una situación real de emergencia. Desde este sistema de gestión, como les decía, ya no vamos a hablar del programa de salud ocupacional, y eso tiene una implicación
Quiere decir que ahora ese sistema de gestión, como todos los sistemas de gestión, trabaja bajo el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué es lo que se hace acá? La empresa realiza un plan de trabajo anual teniendo en cuenta un propósito que se plantea, valga repetir, de manera anual. La empresa hace como hacen muchas personas a final de año, que se compromete: este año sí voy a estudiar, este año sí voy a dejar el alcohol, este año sí voy a ir al gimnasio, etcétera. Eso mismo hace la empresa, pero en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces la empresa dice, bueno, este año vamos a disminuir los índices de accidentalidad, vamos a mejorar las condiciones de trabajo, vamos a evitar las enfermedades ocupacionales. Se plantea unos objetivos de acuerdo a su realidad y realiza una planificación de actividades para cumplir esos objetivos. Por ejemplo, para evitar accidentes y enfermedades vamos a capacitar, vamos a hacer revisión de puestos de trabajo. Se planea todo lo que se va a realizar para poder cumplir ese objetivo. En la parte del hacer se ejecutan todas esas actividades que planifiqué o que pensé realizar. En la verificación se hace una evaluación. ¿Qué se evalúa acá en esta etapa? Que lo que yo planifiqué realmente lo alcancé, que yo alcancé el objetivo que me propuse. Y en el actuar es una etapa que se implementa solo en el caso de que yo no haya alcanzado mi propósito. Si cuando yo verifiqué me di cuenta de que lo que planifiqué no lo pude lograr, entonces tengo que actuar. ¿Cómo actúo? Estableciendo un plan diferente, porque ese plan no sirvió. Si no alcancé el objetivo, no fue suficiente, o fue un plan que no, fue contundente para el logro de los objetivos. Entonces yo actúo proponiendo un plan distinto. Ahora, si cuando yo verifico me doy cuenta de que alcancé mis logros, de que alcancé mis objetivos, de que logré lo planeado, entonces no tengo que actuar. ¿Qué tengo que hacer? Establecer un nuevo objetivo para volver a planificar otras actividades, ejecutarlas y posteriormente verificarlas. Eso es lo que se hace en la actualidad. Todas esas actividades que ya les expliqué, que son los exámenes, política, reglamento, copas, etcétera, todo esto se hace de manera mancomunada. Es decir, se hace de manera agrupada, no se dividen las actividades a diferentes responsables, sino que todos trabajan de manera unida, de manera unánime, para poder lograr el objetivo que se propone la empresa cada año en torno al mejoramiento continuo de la seguridad y salud del trabajador.